Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis y tengo el placer de recibir a mi canal a Elías Molins. Hola Elías, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Sole, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, les cuento que Elías es astrólogo profesional y además es programador, estudió informática en la Universidad de Barcelona y ha juntado sus saberes, vamos a estar hablando de esto, ya que ha desarrollado un campus de estudio astrológico, el cual además contiene un programa de astrología para calcular horóscopos llamado AstroSpica, de lo cual vamos a estar conversando. Elías nos va a mostrar su desarrollo. Y luego conversar sobre inteligencia artificial, algo que Elías, además de su conocimiento de astrología, también tiene su conocimiento informático, así que vamos a estar conversando sobre este tema tan importante que nos compete al día de hoy, sino que estamos también en los umbrales del desarrollo, bueno, tecnológico, si se quiere. Así que Elías, bienvenido, un gusto tenerte aquí y con ganas de conocer tus desarrollos. Así que si te parece, podemos ir yendo a eso. Me gustaría que puedas contar, bueno, has estudiado programación, no sé si para ese entonces tú ya estabas dentro del mundo de la astrología o vino después. No, Y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo fuiste desarrollando tu escuela y tu programa, ¿no? sí, yo siempre desde niño ya quería ser programador, entonces estudié programación, estudié técnico superior, digamos, de desarrollo de aplicaciones informáticas, y en la universidad sí que estudié, pero estudié derecho laboral, ¿no? Que sigo una carrera de letras y otra de números para tener un poco el cuadro completo. Y esto es importante porque la astrología pienso que reúne estas dos condiciones, ¿no? O sea que para poder interpretar correctamente tienes que tener esa parte de números desarrollada al mismo tiempo que esa parte de letras, esa parte de interpretación, ¿no? De poder congeniar diferentes conceptos. Entonces, ya Claro. teniendo estos estudios y ejerciendo tanto primero de informático como después de abogado o digamos de graduado social en un sindicato, pues acabé conociendo la astrología, me hicieron la carta astral, me quedé alucinado y dije, yo me tengo que dedicar a esto. O sea, me da igual todo el recorrido que he hecho profesional hasta ahora, esto es demasiado fuerte y pues me obsesioné con ello. Y al mismo tiempo, pues al ser programador, pues al principio era bastante incómodo porque digamos que los softwares de astrología que habían tenía que utilizar tres, ¿no? Utilizaba Morinus por un lado, que también soy desarrollador de él, ¿no? Hice incorporaciones con el tema de las estrellas fijas y cosas así. Utilizaba OpenAstro y utilizaba el Kepler CPA. Eran como los tres softwares que utilizaba, pero era muy incómodo porque lo que le faltaba a uno, o sea, lo que tenía uno le faltaba a otro y tenía que introducir los datos tres veces. Al mismo tiempo, si estaba en el teléfono, pues no podía acceder a nada porque uno era de MS2, el otro... O sea, el tema de las incompatibilidades y de que no reunieran todas las técnicas que se utilizan, digamos, a nivel tradicional, dentro de lo que es los softwares gratuitos, podemos decir, eh, pues no me permitían, digamos, o sea, era bastante incómodo a la hora de desarrollar, ¿no? La lectura de cartas. Entonces, pues sí que había softwares que, digamos, que reunían bastante más capacidades, pero pues en aquel momento, pues, en 2013, 2014, estaban por encima de los 300 euros. Entonces, si querías realizar cartas astrales, tenías esa cota de entrada pues, que te impedía de alguna forma, ¿no? Pues poder ejercer o poder directamente interpretar un mapa, ¿no? Y Claro. esa barrera pues no me gustó y pues empecé a desarrollar también Astrospica, ¿no? Por un lado, para la comodidad para mí mismo, es decir, pues no quiero estar con tres softwares y que cuando tengo el teléfono pues no pueda acceder a las mismas cartas y pensé, pues ya que lo hago online, no lo voy a hacer offline, ¿no? Sí que empecé con Morinus, que era offline, hice el Morinus Special Edition, que bueno, aún está en la escuela, en la web de la escuela, que se puede descargar, pero después ya directamente dije, no, todo online, las cartas que se guarden una sola vez, todo el mundo puede, o sea, que la gente puede acceder a su propia cuenta, cartas ilimitadas que muchas webs te restringen, máximo 5 cartas astrales. No, o sea, que no haya límites de ningún tipo, que tú puedas desarrollar tu estudio, tu investigación y al mismo tiempo, como ahora veremos, pues que también recogiera todo el tema de las estrellas fijas, que yo le doy mucha importancia y pues en los últimos años se están recuperando un poco más, pero en aquel momento, hace 10 años, pues estaban prácticamente en desuso. Y además le incorporaban de forma fea. Lo que decía, sí soy ascendente Libra, entonces era como un puto punto negro alrededor de la rueda, ¿no? Hasta que no clicabas o te ponían el nombre muy mal puesto, ¿no? No podías conocer, es muy difícil, es muy poco intuitivo a la hora de aprenderte las estrellas. Y ahí pues fue mi trabajo, decir, ¿cómo lo puedo hacer para facilitar al astrólogo que pueda aprenderse esas estrellas fijas?
Entonces Mm, hice una clasificación mostrándolas por color para que de forma fácil pues, se pueda ver si son más constructivas, si son más destructivas. O sea, ujú. las que son de naturaleza Marte-Luna ya sabemos que son más dramáticas, por lo tanto, negras, color de Saturno. Y las que son más positivas, constructivas, pues les pongo el azul, el color de Júpiter, ¿no? Entonces, desarrollo una especie de leyenda más intuitiva, más visual, donde Mm. fácilmente el astrólogo puede decir, coño, esta es esta estrella, rápidamente, ¿no? Y ya te acuerdes un poco de cómo funciona, por la mera práctica, sin que tengas que hacer un esfuerzo memotécnico para pues, poder conocerlas todas. Sí, mientras vas compartiendo pantalla, si te parece, para mostrar cómo Perfecto. has hecho el desarrollo, cómo lo muestras, Sí. me interesa toda la parte de las bambalinas de la programación para el cálculo de una carta natal. Recién nombrabas la importancia del conocimiento de las letras como de los números para la interpretación astrológica. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde tras bambalinas, ¿no? De la creación? O sea, ¿es complejo técnicamente? Eh, Técnicamente tiene su complejidad y tiene su parte muy laboriosa. O sea, yo empecé a desarrollar código, empecé a desarrollar interfaz, digamos, y hasta que ya por fin logré que digamos que las efemérides me devolvieran las posiciones correctas, tardé como unos 6 meses. claro, claro, porque tenés que cargar todos esos datos, ¿no? Como de las tablas, las efemérides. No, el hacer que funcione, o sea, el mero Ujú, hacer que funcione ya tardé como unos 6 meses. No es tampoco que tengas que claro, crearlo, todo eso ya te viene dado, ¿no? O sea, la NASA claro. ya facilitó todos esos cálculos hasta varios siglos por delante, varios siglos por detrás. Entonces, tienes que ejecutar una especie de comando, digamos, a nivel de sistema. Te bajas un software, digamos, un software que corre por detrás, que te calcula las efemérides, digamos. Es como si tuviera las tablas de efemérides de Rafael y te hace pues la aproximación directamente en base a la longitud, la latitud y pues la fecha y hora de nacimiento. Pensaba también en la importancia de te preguntaba, digamos, desde la importancia de la tecnología en el desarrollo también de la astrología, desde el astrolabio, digamos, como tecnología que posibilitó un desarrollo, inclusive mediciones de mayor precisión en astrología, luego podemos pensar en el telescopio, ¿no? Como también tecnologías que han traído, digamos, empujado tanto el desarrollo como la reforma en astrología y cómo ahora nos encontramos con una nueva tecnología, ¿no? Que también posibilita la práctica astrológica. Es una pregunta, ¿posibilita la práctica astrológica? ¿Posibilita el desarrollo y la reforma? ¿Nos puede abrir nuevas ventanas? Sí, o sea, el software lo que permite es que la parte, digamos, más de cálculo, pues se puede realizar muchísimo más rápido. Ajá, Pues claro. al ser preciso, o sea, no cometer errores a la hora de levantar manualmente una carta astral y pues poder ver cartas calculando en menos de un segundo la propia carta astral, pues facilita muchísimo el tema de la investigación. Claro, total. En mi caso, pues, por ejemplo, en 2015, hace 10 años, el año que expuse, o sea, hice una exposición en un congreso de Barcelona, en el Congreso Ibérico de Barcelona, sobre las tendencias homosexuales con 2.500 cartas. Y a la semana fue cuando anuncié que publicaría Astrospica para todo el mundo. Pero Astrospica inicialmente, o sea, digamos que a nivel de core, a nivel de backend, a nivel de por detrás, ¿no? Lo que no se muestra al usuario, sí que tengo un sistema que no está a prueba de fallos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que analiza todo el tema estadístico con cartas a granel. Entonces pude desarrollar, digamos, con el software, pues hacer estadísticas rápidamente sobre 2.500 mapas y después poder mostrar en el Congreso, pues cuáles eran esas tendencias. Si tienes que hacerlo manualmente y registrar una estadística sobre 2.500 mapas, te vuelves loco y son años de trabajo. Voy a tocar algún tema, ¿no? O sea, no sé si están viendo la pantalla. Sí, eso, vamos a ello. Estoy viendo Astrospica, perfecto. Vale, pues una de las distinciones que vi de los clásicos, igual no debería, bueno, este es Astrospica como tal, pero si podéis ver aquí abajo, pues podéis ver que hay el botón Atacires, que sea pues el Sí. sistema de profecciones de siempre, que se basa en la clave NIBOT, y después hay la parte de progresar revolución. Entonces, desarrollando software, desarrollando sobre todo el sistema de Atacires, explicando como una anécdota, pues vi que el sistema de Atacires como tal, en base a la tradición, en base al Ibn Rajel, pues se realiza en base a la velocidad media del Sol.
Esto sucedía porque no pueden estar calculando las efemérides continuamente para todos los planetas en el mundo antiguo. Entonces acaban diciendo, tomo la velocidad media del Sol, esto al cabo de 6 meses tiene, si hago, por ejemplo, una progresión, una TACIR de la revolución solar, pues tomo 59 minutos como velocidad de rotación de todo el mapa, en base a la clave Nibot, pero la clave Nibot es una media matemática, no está basado en las estrellas, no está basado en el cielo. Entonces, el error acumulativo era de más de 2 grados. Por eso, cuando Claro, haces atacires, siempre se dice, hay como unos 2 grados de orbe. No son 2 grados de orbe, son 2 grados de margen de error del astrólogo, porque está utilizando una progresión matemática. No claro, está progresando todo en base a la velocidad real del Sol. claro, Entonces, a la hora de programar eso, dije, coño, ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo la parte de Atacires, está muy bien, pero esto lo suyo es que si está imitando por cálculo, por facilitarlo en el medievo, ¿no? El tema del cálculo, pues está realizando un cálculo matemático que no realice el cálculo matemático. Ahora claro. tenemos efemérides, podemos automatizarlo y podemos hacer que todo avance pues a la velocidad real del Sol. Real, Entonces, claro, pues implementé, ¿no?, el tema de progresar revoluciones y ahí ya se avanzaba todo a la velocidad real del Sol. Y ahí, claro, sorpresa, ya no hay margen de error de 2 grados. O sea, claro, directamente puedes, con una carta rectificada, puedes ver si un evento sucede por la mañana o sucede por la tarde. Ya no claro, tienes esos 2 grados de margen, que son 2 días. Mientras que si haces la progresión de la velocidad real del Sol, que a veces es de más de 1 grado y a veces es inferior a 59 minutos, pues siempre te da preciso. Y esto, pues sin software era muy difícil, requería de claro. muchísimo desarrollo. Imagínate tener que hacer, o sea, un levantamiento de toda esta progresión. O sea, es como calcular una carta astral de nuevo, pero para cada día del año. O sea, es un trabajo colosal, ¿no? Mientras que Sí, ahora, sí, sí, con lo que implicaba calcular una carta natal en el medioevo, por ejemplo, claro, digamos, por que eso no hacían tiene- una progresión de 59 minutos todo y fuera, ¿no? Y ya más o menos, pues calculas que tiene un margen de error y ya está. Pero al Claro, tener software, todo esto lo avanzas una barbaridad. claro, Entonces, el avance tecnológico aquí te permite hacer cosas a nivel estadístico, a nivel de técnica, que es lo soñado, ¿no?, para el astrólogo antiguo. O sea, ojalá tuvieran sistemas así que les permitiera o facilitara mucho más la investigación. sí, En- sí, y la precisión, ¿no? Hoy mismo con otros elementos, cuando uno revisa horóscopos antiguos, muchas veces la posición de los planetas está como en el margen, por ejemplo, inclusive de signos, por ahí están mal calculados. Claro, Cuando uno los contrasta con las posibilidades y la tecnología actual, te das cuenta de que ese planeta estaba en otro signo, ¿no? Como cosas a tener en cuenta en base a la tecnología de cada época, ¿no? claro, o sea, ahí todos se equivocaban, ¿no? Los abogados se equivocan, los médicos se equivocan, los astrólogos se equivocan, y es normal esos fallos humanos, pero si metes tecnología lógica de por medio, pues puedes cubrir muchísimo ese flanco. Claro. Muéstranos más. ¿Qué más Bueno, tienes por pues ahí? este es Astrospica, puedes descargar la carta astral directamente. Podemos ver que alrededor del círculo, una de las innovaciones, como te comentaba, pues es el tema de las estrellas fijas. Ah, vale, de los colores, claro. Exacto, clasificadas todas por color. Las lilas, pues serían las que te dan dones espirituales, las que estimulan muchísimo la intuición. Las amarillas serían las neutras, las estrellas que no son ni demasiado maléficas ni demasiado benéficas, o sea, ni demasiado destructivas ni demasiado constructivas. Después tenemos las verdes, que serían color de Venus, serían como un benéfico menor, digamos, o sea, son benéficas, pero tampoco es que te aporten gran gloria, y esas, las de gran gloria, digamos, las de muy constructivas, pues serían las de color azul. Del lado de las destructivas, pues tendríamos las rojas, que sean un poco destructivas, y después las negras, que son de naturaleza Marte-Luna, que esas son las más dramáticas. Dependiendo qué queramos, incluso a nivel electivo, pues puede ser Claro, favorable utilizar ciertas estrellas destructivas. claro. Dependiendo qué queramos, pues utilizaremos más estrellas constructivas. Aquí ya, pues a gusto del consumidor, ¿no? Como cada uno dice. Pero, pues bueno, esta es la naturaleza, digamos, clasificada y te permite ver fácilmente, pues, si en una revolución solar tienes una estrella maléfica en una cúspide y es mejor, pues, moverte al pueblo de al lado y desplazar eso de allí, por poner un ejemplo de uso, ¿no? Sí, 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 sí. Otra, pues a nivel de carta natal, pues también fácilmente las puedes visualizar y puedes ver pues dónde tienes más facilidad, dónde tienes menos. Después, pues también desarrollé el tema de las interpretaciones, o sea, al hacer un clic, pues directamente te aparece ya la naturaleza de la estrella, esto es Ajá. importante. Te aparece pues la constelación, dónde está situada y pues bueno, un desarrollo también, cómo se ve en el telescopio astronómico.
Ajá. telescopio Sinbad, ¿no? Se llama, que es, es una web, digamos, donde tienes fotos de cómo son las estrellas de forma real, de dónde viene pues el nombre, la etimología árabe, y después pues todo el tema de, pues bueno, un recogido, digamos, de toda la información de diferentes astrólogos, diferentes posturas de cómo se manifiesta esta estrella, donde tienes pues la constelación a la que pertenece, pues cómo se comporta con el Sol, con la Luna. Y pues digamos que el software pues facilita el no tener que estar viendo libros de un lado y de otro para poder investigar sobre esa estrella. Simplemente con un clic pues ya tengas las referencias o las connotaciones que le dan los diferentes astrólogos pues, que han investigado. Claro, tienes ahí ya un resumen. Buenísimo. Exacto, entonces es mucho más fácil, digamos, pues acceder a las estrellas y poder decir, pues bueno, yo qué sé, si Menkaure es de naturaleza saturnina, como podemos ver, pues es como si estuviera Saturno allí. Entonces ya digamos que el astrólogo, el estudiante de astrología fácilmente pues puede apreciar cómo se va a comportar esa estrella con un planeta. Claro. Después, pues las cosas que valoro a nivel tradicional, ¿no? De la carta natal, pues sería también el tema de las dodecatemorias. Entonces, Memorias. las dodecatemorias se calculan en base al cálculo que explica fírmico materno. Podemos ver pues, que salen en un grado determinado, ¿no? Hay muchos que las dodecatemorias te las ponen, pues, dodecatemoria en tal signo. No, no, la dodecatemoria tiene un grado determinado. Entonces, dentro del mapa de dodecatemorias también se dibujan y pues puedes ver exactamente el lugar donde cae. Así como la Antistia, que también es otro mapa, son los tres mapas que se manejan en Astrospica. Mapa completo con estrellas fijas, dodecatemorias y Antistias. Y fácilmente, pues aquí pues puedes ya ver como, pues bueno, digamos, todas las variables de la carta natal. Ujú. Y los temperamentos veo ahí también. Y el tema del temperamento ya sería, ya no Sí. es mapa, digamos, ya es un resumen, ¿no? Sí. Y, pues podemos ver pues, la rueda de los elementos, podemos ver las cualidades, cardenal fijo mutable, los hemisferios, aunque esto sea un lado más psicológico. Y aquí, pues utilizando mi tarot, las diferentes posiciones, para de alguna forma visual, pues las posiciones principales, que es el signo del Sol, el signo de la Luna y el signo del ascendente, que ya se, pues, digamos, la persona al ver la carta o al ver la ilustración de forma intuitiva ya veo un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Siempre pues, Claro. intento hacer herramientas, también hice mi tarot, ¿no? El tarot astrológico Molins, que permiten, pues, de alguna forma, pues, aprender astrología. Digamos, intento ser lo Claro. más didáctico posible. En la pestaña de detalle, pues, tenemos ya, pues, todo lo que es la información de la longitud del planeta, el decanato, término, bueno, nakshatras, clasificación de grados buenos y malos según George Musery, la casa en la que está, la velocidad para saber si está retrógrado o no, el antisi, la de Category, pues lo mismo pues para las cúspides y la información lunar. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos toda esta parte, Ah, y ahí veo también las arábigas también, o potencias. sea, todo el Bien. recogido de partes arábigas, que se pueda calcular el almuten, ¿no? Mediante el decanato y el término, ¿no? Directamente con la longitud. Y bueno, después también hay módulos extra dentro de Astrospica, ¿no? Que son los que me ayudan a costear el servidor. Yo toda la parte de Ujú. gasto del servidor, pues esto requiere, al realizar todo un mismo ordenador, digamos, el servidor de Astrospica, al ser todo online, pues claro, los cálculos de todos los usuarios se realizan de forma centralizada. Claro, Entonces, pues digamos, requiere un servidor bastante potente, pues que voy pagando pues cada mes, ¿no? claro. Es el coste que asume pues la escuela. Entonces, para hacer viable el tema del, digamos, del software, del coste, pues hay los módulos extra que permiten pues ampliar las funcionalidades de AstroSpica. Claro, claro, Actualmente son, perfecto. bueno, desde hace 10 años están los precios congelados, que son como unos 35 euros de por vida y ya se te activa para siempre, pues bueno, esta parte de la interpretación de Ajá, estrellas fijas buenísimo. y las diferentes funcionalidades, ¿no? Digamos, también el usuario si quiere, pues puede comprarlo y ayuda al mantenimiento del servidor y puede utilizar el software pues gratuitamente. Aunque para hacer sinastrías, revolución solar, ver tránsitos, para todas las cosas, digamos, necesarias a nivel profesional, no es necesario ningún módulo extra. Eso Mm, también quiero decirlo, ¿no? Son perfecto. funcionalidades aparte que he desarrollado que generalmente no tienen otros softwares y que, pues, digamos, complementan o amplían lo que puede darte de sí el software. Perfecto. Sí, no, y Exacto. ahí veo que tienes como bastantes opciones. Sí, bueno, Eh, y la em, firdaria también, ¿no? sí, Estandariza la firdaria, el tema del almuten, facilitar, sí, pues, saber cuál es el planeta que es almuten de ese planeta o de esa cúspide. sí. El estado cósmico es un sistema de barras en base a la astrología clásica, ¿no? Que te mostraría pues, la intensidad y la calidad del planeta. La calidad, Ajá. todo referente más al almuten y al estado cósmico del dispositor, y la intensidad en base al estado cósmico del propio planeta. Entonces, Vale, un vale, poco la vale. línea de Morín de Vilafranche, ¿no? En la forma Claro, de sí. mirar el mapa. Y pues bueno, básicamente la cara para hacerlo más intuitivo pues cambia según la intensidad y la calidad.
digamos, para hacerlo más Bueno. gráfico, ¿no? O están más tristes o están más... Me o están... encanta todo este componente visual que tiene el programa, porque de hecho era como se ejercitaba la memoria antiguamente, o sea, cómo sigue estando ahí presente, como mismo decías, ya desde lo visual, poder tener Claro. información y que recuerde quizás, que nos ayude a recordar otra información que tenemos, Claro, o sea, el que astrólogo tengamos. antiguo era lo que utilizaba, ¿no? Utilizaba dibujitos de los animales para cartografiar el cielo. O sea, Claro, es el zodíaco, ¿no? Esas son las constelaciones como tal. O sea, es la representación de dibujos en el cielo para ayudarte a memorizar, pues, las formas, las estrellas. Entonces yo pienso que un software no tiene que perder esa filosofía. Y también sí. tiene que plasmar, pues, mucho la parte que te ayuda a memorizar, la parte mnemotécnica, ¿no? Claro, sí, 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 sí. No, y es genial que lo que estabas comentando en estos detalles no solamente tendría en cuenta el estado del planeta en sí, sino también su dispositor. O sea, es interesante también ya Sí, cómo sí. empiezas a articular para dar un resumen más completo, ¿no? Sí, es que si no, pienso que no se puede interpretar, simplemente es un vómito de palabras clave, o sea, decir un planeta en un signo y decirte, pues es que Escorpio es intenso, ¿sabes? Y es que Sagitario es un fiestero, eso no es interpretar, eso siempre digo Claro, que es hacer un simple vómito, una memorización y expresión de ciertas palabras. Si quieres interpretar, tienes que ir sí o sí al dispositor, al estado cósmico del Almuten, y es el que te va a dar el tinte que se acaba mostrando en el individuo, ¿no? claro, sí, total. El software sí que, pues claro, se basa, es el software propio de la escuela, ¿no? Pues utiliza muchísimo el tema del Almutin y el dispositor, ¿no? Pues digamos, está basado principalmente pues, en esa línea más clásica, ¿no? De interpretación. Aunque también incorpora pues componentes más modernos o de técnicas modernas que funcionan, como puede ser pues la geometría astrológica el análisis kármico, ¿no? Que vendría Análisis más por la kármico. parte védica o maestros indios, ¿no? Que desarrollaron esta técnica. Bueno, ahí ya los diferentes profesores que están en campus realizando formaciones, pues tienen su, digamos, he desarrollado software también pues para facilitar todo el tema del análisis que viene pues con el sistema de interpretación. La liberación zodiacal, el zodiacal releasing también, ¿no? O sea, ver los puntos de liberación, o sea, con esto fácilmente pues puedes, bueno, y no solo del espíritu, ¿no? De las diferentes partes. Entonces, hay muchas Ah, ahí técnicas. puedes elegir las distintas partes y te... Exacto. Y ver cuándo realizan la liberación zodiacal. Exacto. Entonces, pues mezcla, tiene muchísimo de clásica, porque yo soy, vamos, o sea, 95% clásica, pero las técnicas modernas que funcionan igual de bien que las clásicas, ¿por qué no las vamos a incorporar? Los astrólogos antiguos no dudo que las incorporasen si las conocieran, ¿no? Entonces, igual que nos han dejado todo ese recogido de técnicas que funcionan, pues ¿por qué nosotros no vamos a incorporarlas? Digamos, esa es mi filosofía, ¿no? Ir más a la astrología que funciona que a la astrología de cierta época y cerrarme a eso, ¿no? Sí, Tanto si no, esa sí, época es el totalmente. mundo actual moderno como si es el mundo Sí. antiguo. Sí, sí, de hecho yo no comparto la dicotomía tradicional moderna en absoluto. Para mí es astrología y uno es astrólogo y va revisando las técnicas desde cualquier época, inclusive las actuales, y ver lo que sirve y lo que no, digamos, como hicieron los Exacto. astrólogos a lo largo de toda la historia. Es un tema de efectividad, o sea, lo que funciona y Claro. lo que no funciona, ya está, da igual la época. Eh, Y pues estas serían un poco las. Bueno, tenemos el aspectario también, ¿no? Que contempla el paralelo de declinación, la paralela, ¿no? Y después sí, pues, el recogido de estrellas y los aspectos que realizan los propios planetas, pues para que con los fácilmente. planetas. Todo Mm, basado en la magnitud de la estrella, eso sí, o sea, los orbes ya vienen clasificados en base a la magnitud y las estrellas pues, que brillan más tienen más orbe, las estrellas que brillan menos, que son de mayor magnitud, pues tienen menos orbe. perfecto. Y veo que también hay otras opciones en el menú de la derecha, carta compuesta, revolución lunar, solar, Sí, exacto. revoluciones secundarias, Podemos ver los direcciones. tránsitos, ¿no? Los tránsitos Perfecto. fácilmente. La línea es de un grosor o de otro según la exactitud del tránsito para facilitar la Ajá. visualización. Después tenemos revolución solar, pues muy útil para todo el tema de las relocaciones, ¿no? También hay un módulo para imprimir pues, todo lo que tiene que ver las estrellas fijas dentro de revolución solar, bueno, verlo con el montado sobre la carta natal, digamos, la carta inicial montado sobre la solar y pues poder fácilmente pues, ver un poco dónde está todo, ¿no? Esto sí ha Claro. puesto la parte de software profesional, ¿no? La revolución lunar también, que se pueda calcular, ¿no? También se podrían mostrar. Direcciones de arco solar, progresiones secundarias pues bueno, carta compuesta y sinastría también, o sea que directamente puedes cruzarlo con otros mapas. Sí.
Y el tema de los atacires, ¿no? Los atacires Sí, también, aquí puedes seleccionar la rueda, por ejemplo, yo que sé, ponemos en la profección del C12 de la carta natal, ¿no? Y entonces puedes ver un poco cómo avanza. Sí que una de las innovaciones que vi, porque siempre a la hora de visualizar en otros programas, pues como que tienes que estar ahí dejándote el ojo, ¿no? Para ver pues qué planeta llega aquí a otro planeta. Y dije, coño, una puta rueda amarilla con señales rojas y ya te dice pues exactamente qué es lo que está llegando, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. fácilmente ves las conjunciones y no tienes que estar dejándote la salud ahí visual para verlo en los diferentes mapas. En los atacires, una de las innovaciones que puse también, pues es esta cuadrícula. Esta cuadrícula es una, o sea, como todo se basa en el tema de los atacires, no progresión de revolución solar, sino atacires, que es la progresión en base a la clave Naibot, es la progresión matemática, pues directamente que te pueda dar las fechas aproximadas de cuándo la Luna le Mm, llega a todo, cuándo a Júpiter le llega a todo. Esto para mí fue un mega buenísimo. avance porque dices, con un mero clic ya automáticamente te levanta el mapa de en esa fecha qué impactos recibes, ¿no? Entonces dices, bueno, es que cada vez que me llega, yo qué sé, el promitor del C12 a mi ascendente o a mi Marte aquí en el ascendente, pues me mueve todo. Pues bueno, aquí clicando en Marte ya tienes un listado de todas las fechas donde te llegan los diferentes planetas. Cuándo tengo que implementar un cambio, cuándo tengo que implementar a ese planeta, ¿no? Entonces, si yo qué sé, si llega Saturno, por ejemplo, y tienes el Marte en el ascendente, pues tendrás que restringir ese Marte. No es un buen momento para pelear, sino que es que te acabe estallando, ¿no? Entonces, Claro, pues yo manejo mucho eso, ¿no? O sea, la filosofía de que el cielo no está para joderte, el cielo simplemente quiere que incorpores ciertas energías o ciertos caracteres o ciertos arquetipos, y al tú incorporarlos, al tú hacer en esos momentos la vida más saturnina, pues tú ya lo estás manifestando. No te va a impactar del mismo modo que si eres un jupiterino loco, drogadicto, que te va a venir Saturno y te va a poner contra la muerte y ahí sí que vas a dejar la droga o la dejas, ¿no? mm, mm, Entonces, pues tomándolo todo desde la parte del crecimiento personal o del incorporar las diferentes energías, estando en paz con todas, ¿no? Estando en paz con todas las estaciones, estando en paz con todos los planetas, estando en armonía con la vida, pues todo es mucho más fácil de manifestar. Y la astrología, pues es una herramienta maravillosa, pues para acotar esos ciclos. Para decir, es que ahora estamos en época lunar, toca ser romántico, estamos en época saturnina, no, ahora toca trabajar, dejemos el romanticismo para después y a ceñirnos a los deberes, ¿no? Entonces, más o menos viendo ese carácter, pues poder incorporarlo dentro de ti. Que hay veces que sí, que puede ser que la intensidad sea demasiada y la flexibilidad personal dé hasta donde da, ¿no? Y entonces pues acaben sucediendo otras cosas. Pero en general yo no tengo interpretaciones catastrofistas para nada, a no ser que vea que la persona no está haciendo los deberes y entonces le digo, pues si no haces los deberes, el Saturno se va a implantar, no queda otra. Claro, entonces aquí te permite también acotar entre fechas para dar esas interpretaciones, ¿no? claro. Elia, no sé si hay algo más que falte mostrar aquí del programa que quieras Bueno, hay mencionar, porque técnicas sí. colectivas, ¿no? Que serían las puertas del año, que se utilizan más en la astrología mundana, que sería calcular el cero Aries, el cero Cáncer, el cero Libra, que esto sin tener ninguna carta astral abierta, pues directamente ya puedes calcularlo para todos los años. Y después, pues las puertas del año para todo lo que tiene que ver, pues ya con magia ritual, o alta magia, todo esto, ¿no? Que son pues, la parte de los sabbats, que Sí. es, pues serían las fechas correctas, digamos, de esos sabbats que están basados en la astrología, pero que después acaban muchos utilizándolos en base al calendario gregoriano. Y, pues simplemente es la llegada del sol a los diferentes puntos. Entonces aquí directamente pues ya puedes calcular el momento exacto en que se da ese sábado pues para realizar cierta liturgia o para realizar cierto trabajo. Buenísimo. Entonces, para acceder a todas estas funciones, uno debe registrarse en Campus Astrología Sí, o o accede astroexplica.net. directamente. Sí, o astroexplica.net y ahí ya directamente Y puedes ya ver. directamente lo puedes usar. Sí, hay un usuario demo que las tres Sí. primeras veces que accedes puedes utilizar el usuario demo para no tener Ajá. ni que registrarte. Clicas en el botón rojo, accedes con demo, listo. Después ya el botón desaparece y pues si te ha gustado, pues regístrate, te creas una cuenta de usuario, es completamente gratuito y ya puedes utilizarlo completamente. Fantástico. Gracias por este desarrollo y por esta también aporte a la comunidad astrológica. O sea, gracias. Ay, gracias, Sofía. Es algo que me entiendo seguramente sigues desarrollando continuamente. Sí, 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 sigo desarrollando, incluso las personas que ya lo conozcan, que nos estén viendo, pues dirán, ostras, esto no lo he visto, ¿no? Esto es porque es mi cuenta, entonces es la cuenta de desarrollo y hay cosas que aún pues faltan mostrar, faltan implementar, ¿no? Pero bueno, Sí.
Aquí puedes ver, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? Técnicas secretas, como por ejemplo el tema de la cábala, ¿no? O sea, que se puede, que estoy Ajá. desarrollando, ¿no? Diferentes técnicas pues bueno, cosas que saldrán más adelante, pero ahora no quiero tampoco mostrarlo del todo. Sorpresa, ya viene, ya viene. Me parece súper interesante, aparte también, cómo reúnes distintos aspectos de la astrología, desde la precisión técnica, toda la cuestión matemática que decías, inclusive toda la parte, bueno, visual que ya lo dije, pero toda la cuestión, recién mostrabas de Kabbalah, ¿no? Cómo empiezas a integrar distintas líneas astrológicas, si se quiere. Ofreces aquí también tecnológicamente para poder acceder a esa información rápidamente, ¿no? En este continuo desarrollo y seguir implementando novedades a tu programa, ¿hay cuestiones concretamente del desarrollo tecnológico o matemático o de programación que también vaya evolucionando, que permita nuevas programaciones que hasta el día de hoy o... No, a nivel técnico, en el momento que se desarrollan los ordenadores personales, Sí, ya se llega a un umbral donde ya se puede hacer todo. O sea, desde sí, el año 2000, aquí digamos que ya se puede hacer todo lo que quieras. O sea, todo funciona mediante lógica y pues la velocidad de procesamiento es tan alta que las diferencias, por mucho que yo que sé, que haya pues lenguajes de programación que vayan evolucionando y siendo más eficientes, es casi imperceptible para el usuario. mm, Eso claro, sí que se hace eficiente, pero para gestionar macrodata, no para gestionar pues, una carta astral. Eso no es nada. O sea, eso, el momento que le estás dando al intro ya te está vomitando los datos. claro, Tardas más en leerlo que en vomitártelo. Entonces, no. en la respuesta que Exacto. El dan. tema es cuando se concatenan, pues, yo que sé, muchos usuarios dentro de AstroSpica, que entonces ya sí que requiere pues, un PC con más recursos, más Claro, que por el vómito de los datos, digamos, o sea, por el número de los grados, eso no es la parte, sino la parte de la creación de una imagen para poder mostrártela. claro, O sea, esa es la parte que gasta más recursos, ¿no? El crear claro. una imagen. Claro, claro, pero en términos de programación es lo mismo. Sí, en términos de programación es rapidísimo Mm. y es prácticamente lo mismo. El tema es la visualización, ¿no? Y después la conexión a internet para rápidamente bajarte la imagen y que sea instantáneo. Cuando le das calcular te muestre la imagen descargada, que a veces pues, puede ser de 1 mega o puede ser. Mm, sí. Porque esto me lleva a varias preguntas que creo que van ligadas a las que ya hice, digamos, del impacto de la tecnología en la astrología, ¿no? Y esto también, como te nombraba, también en base a hechos históricos, ¿no? Donde hay grandes avances de tecnología, que esto tiene un impacto en la astrología. Muchas veces es la astrología la que produce esos impactos o Claro. avances tecnológicos, ¿no? En el interés de seguir desarrollando la astrología o la astronomía, bueno, se generan determinadas tecnologías. Y hoy nos encontramos ante el umbral de la inteligencia artificial, de la robótica, de la realidad virtual, digamos, todo un mundo que estamos, creo que esto en el umbral, que ya está impactando, de hecho es un tema que has abierto también en la comunidad y a partir de tus desarrollos, recién comentabas cómo has desarrollado en tu programa esta posibilidad de que ya no solamente sea un dato para describir, no sé, Marte en Tauro, sino que ya empieza a articular Marte en Tauro con su dispositor y a partir de toda esa información poder ofrecerte una, una síntesis de esa interpretación que ya toma más elementos, podríamos decir, y es como si en la antigüedad necesariamente tenías que saber astronomía para poder calcular una carta natal, eso ya hoy no es necesario. No hace falta ni siquiera que sepas sumar, si se quiere, que tú puedes cargar los datos en un ordenador y esto tiene un impacto en la astrología. Es decir, se ya hace a, pienso, otro tipo de astrólogo. Ahora bien, ya no hace falta saber de matemática, no hace falta saber de astronomía, no hace falta saber qué están haciendo todos estos planetas en el cielo, porque tú pones unos datos y ya el ordenador te devuelve un horóscopo. Y al mismo tiempo tampoco pareciera que vamos en un camino que pareciera que tampoco hace falta saber astrología. Ya no solamente las matemáticas, sino ni siquiera astrología, si ya mismo el ordenador cada vez te va dando mayor complejidad de interpretación. Y esto sacando la cuestión de la investigación, que me parece fantástico lo que puede aportar en esos términos, y me gustaría que vayamos luego ahí, pero ya en términos del astrólogo, ¿no? Del astrólogo practicante, ¿no? Ya no requiere astronomía. Y pareciera que ya no va a requerir siquiera astrología, en el sentido de que ya pones tus datos y el mismo ordenador te puede dar una interpretación, el mismo software te da una interpretación. ¿Qué es lo que ves que
que ya está pasando con la inteligencia artificial, eh, qué puede ofrecer, qué puede quitar. Entiendo que venís investigando inteligencia artificial, digamos, todo esto me parece igual inteligencia artificial, en el sentido de que requiere mucho proceso, mucho proceso de Es un datos, nivel ¿no? técnico. Sí, sí. Pero además como usuario, digamos, venís probando las inteligencias artificiales para ver cómo interpretan, ver si hay avances. Bueno, varios Vamos, comentarios variopintos varias preguntas. para... Me voy a marear un poco con mi Mercurio en Piscis, pero me vas Sí, acotando, ¿vale? sí, 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 primero de todo, bueno, mi día a día me la paso coordinando varias inteligencias artificiales. O sea, incluso hay inteligencias artificiales para ayudar a la programación y cosas así que están haciendo pues que avance mucho, ¿no? En varios desarrollos. Pero pues la IA está avanzando a nivel de meses, ¿no? A nivel de meses está avanzando muchísimo y pues te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Yo digo que la IA es una herramienta que te da poder. O sea, cuando al tonto le das poder, pues será más tonto, digamos, y cuando al que es eficiente y al que es inteligente le das poder, pues hará cosas muchísimo más inteligentes. Entonces, pues la IA, como todo, pues es una herramienta que va a potenciar tus propias tendencias personales. Dependiendo de cuáles sean tus inquietudes, pues serás más de lo que seas, simplemente. Igual que pues cualquier algoritmo de redes sociales, de buscadores, pues te acaba dando más de lo que estás buscando. Mm, digamos que todo está diseñado para que el que más tiene, más se le dará de aquello que esté teniendo, ¿no? Como dice pues los textos antiguos. Por otro lado, el tema que comentabas, ¿no? De que pues sí que es cierto, ¿no? Que todo el tema del software pues facilitó la entrada a la astrología a muchas personas. El tema es que muchas de esas personas pues no tienen la capacidad intelectual, y voy a ser duro aquí, no tienen la capacidad intelectual para estudiar una carrera normalita de cualquier otra cosa. O sea, no tienen ni el esfuerzo, ni la determinación personal, ni la dedicación. Entonces, pues bueno, hacen el cursito de fin de semana o se leen tal página y hacen impresiones de cartas astral, o sea, te sacan el informe como un churro y de páginas web que te facilitan eso, ¿no? El vómito de palabras clave, te lo dan, te hacen una consultita de una hora donde a veces se equivocan hasta de arquetipo o de cosas y ya está. Entonces eso hace que, digamos, muchas personas que no tienen la preparación adecuada, pues entrasen en la astrología y hicieran interpretaciones muy mediocres. Y que incluso hoy en día haya personas que están realizando esas interpretaciones muy mediocres que la IA haya superado. Vamos, muchísimo más. La IA al menos Claro, pero a tienes eso que es voy, ya las estudiosa. interpretaciones no las hace el humano, sino que las hace el ordenador directamente. Sí, pero son interpretaciones hasta este momento que pueden ser auxiliares. O sea, no veo que Ah, sean vale. interpretaciones que puedan ser una delineación completa de un mapa o si tienes que tomar una decisión en tu vida que la tengas que tomar en base a lo que dice una IA. Yo no lo haría. Puede ayudarme, digamos, a opciones, yo qué sé, de astrología electiva o estoy entre varias opciones, entre varios mapas y que pues me pueda dar la opinión la IA como si fuera un amigo. O me pueda delinear el mapa en base a la teoría de los dispositores de Morín de Vilafranch o me pueda dar un análisis descriptivo a nivel psicológico. Sí, pero es como hasta ahora es como una ayuda, es como un apoyo que te puede dar. No pienso que pueda, digamos, ni ahora ni en mucho tiempo, ¿no? Sustituir el trabajo del astrólogo que sí que ha hecho los deberes. Puede reemplazar completamente a la mayoría de astrólogos que no han hecho los deberes. Que pues, siempre dicen lo mismo para los signos, dicen lo mismo para los planetas, que no se saben las estrellas, que no investigan. O sea, el astrólogo que hace pues así cartas como si fuera una fábrica de salchichas y la imprime de páginas de internet y te la da en PDF y ya está, pues eh, esto es muy reemplazable, claro, o sea, eso directamente la IA ya lo va a poder hacer. De hecho, la IA Mm. que estoy desarrollando con mi hermano, que bueno, después ya le hemos hecho el puente técnico con AstroSpica para que la propia IA sepa lo que tiene que hacer, sepa calcular ella misma en AstroSpica la carta astral y directamente pueda devolverte la interpretación especializándose en las áreas que tú le digas. Le puedes decir, quiero que me des un análisis profesional. Pues te va a analizar pues, Marte en lo que tiene que ver con el trabajo, el Sol con la motivación, el medio cielo hacia lo que te puede dar más éxito, el nodo norte hacia aquello que tú sientes que estás volcado y te va a hacer una síntesis que de momento está siendo muy buena. O sea, incluso a mí, cuando yo le hice esta pregunta, quedé sorprendido porque me dijo que me podía, me respondió en inglés
fallo, hay que corregirla, ¿no? Aún se está depurando, pero me dijo que me podía dedicar al consulting, o sea, a la consultoría, academia y project manager. Y yo estoy manejando proyectos. Tengo una Un escuela poco de todo, online eso. o consultas, dije, o sea, lo clavo perfectamente, ¿no? En base, pues, a cómo está mi regente del ascendente, o sea, indicándole, eso es importante, ¿no? El prompt que utilizas, Claro, qué le indicas, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones? Y ahí, claro, un programador siempre va a tener mucha más ventaja sobre alguien que no lo es. Porque claro, el trabajo del programador es dar órdenes a las máquinas, entonces claro. sabe cómo dar la orden, ¿Sabe ¿no? cómo hablarle? Aunque sea en lenguaje escrito, ¿sabes? Pero sabe Sí, cómo dar la orden y una persona normal, pues una cosa es la idea que tiene en la cabeza y otra cosa es cómo hace la traducción detallada para que la máquina le entienda. claro, Pues, a nivel digamos, de esta IA que estoy desarrollando con mi hermano, pues hay prompts previos, digamos, que ya te facilitan que la interpretación se haga correctamente y que utilice, pues, el tema de los dispositores, que utilice todo esto. claro. Ahora, me surgen dos preguntas con esto que dices. La primera tiene que ver, bueno, un poco con lo que acá, lo que venías diciendo, por lo que estás comentando, la IA podría tener la capacidad de reemplazar a un astrólogo que ha hecho la tarea. O sea, me gustaría saber cuál, digamos, qué es lo que diferencia a ese astrólogo que dices como que hace la tarea, que no sería no sería reemplazable por la IA, pero al mismo tiempo lo que me estás contando, que esta incorporación de la IA Astrospica Mm. tiene la capacidad de hacer delineamientos muy precisos. Entonces pareciera que sí podría reemplazar a un astrólogo muy competente en su Bueno, función. depende de la competencia que tenga ese astrólogo. O sea, por ejemplo, a la hora de delinear un caso concreto, yo qué sé, un tema de relaciones amorosas utilizando astrología horaria, pues puede hacer un análisis, un resumen, una valoración, una ponderación, pero el Sí, astrólogo siempre va a conocer más la parte humana, va a ver a la persona y va a tener una información que la IA hasta este momento no tiene. No puede ver al consultante, no hay una cámara conectada con el consultante viendo sus emociones. Entonces, igual la IA puede hacer destrozos y te puede dar una mala noticia de forma muy lógica y coherente, pero que te acaba reventando y te acaba obsesionando. Y eso se tiene que medir. Y esos parámetros un astrólogo los mide. O sea, no hacer daño a la hora de intentar realizar la interpretación. Una máquina no mide eso. Una máquina te lo suelta de forma lógica e igual te dice, sí, aquí es posible un fallecimiento y a tomar por culo. Y el claro, astrólogo siempre tiene esos filtros éticos, morales, o sea, que se cubre más en salud. No sé hasta qué punto, pues la IA seguirá desarrollándose. Yo hace un año, año y medio, no pensaba que estaría, o sea, que habría estos modelos de razonamiento que ahora hay a nivel de IA, esos modelos de razonamiento que utilizan, pues, digamos, redes de conceptos, pues son muy útiles para realizar interpretaciones más claro. ambivalentes, ¿no? O sea, Claro, porque ya no son meras palabras claves, sino que ya hay una interpretación. Claro, hay un razonamiento. está empezando a entrar en Júpiter, la IA, ¿no? O Claro, sea, hasta ahora todo era Mercurio, era esta palabra, esta palabra, esta palabra. Ahora mismo no. Te dice negro, pero entiende que negro, pues yo qué sé, es muerte, y entiende que negro es noche y es oscuridad, y comienza a hacer esas claro, asociaciones a claro, nivel de razonamiento, que antes claro. no, negro es negro. Entonces, todo ese avance, digamos, de red neuronal, de conceptos o de bolsas de conceptos, pues son un poco las que maneja la mente del astrólogo, ¿no? Y que a nivel de interpretación, pues puede ser bastante más preciso, puede ver las analogías en la vida del consultante. Lo que veo que puede ser más difícil es a la hora de, pues, que es muy frío, ¿no? O sea que de momento el consultante ya tiene, yo al menos los consultantes que tengo, pues yo todo lo hago las consultas a nivel online, lo hago pues así, a nivel digital, pero ya hay muchas personas también que me han venido que me dicen, no, no, yo es que quiero a alguien en persona, quiero algo tangible. Entonces, la astrología es algo que muchas veces pues, son temas delicados que viene la persona y que pues hay cierta barrera para hacerse online. Ya no te digo para que te lo diga una máquina mediante texto. ¿Sabes? Entonces es mucho más frío y digamos que para un repaso psicológico, para darte unas tendencias de algo que no sean temas sensibles, pues está bien. Pero para un tema de astrología médica, o sea que la persona quiera ver pues ciertas cosas a nivel médico, y esto lo toco yo bastante en consulta, pues para eso no está preparada. Para calcular una relocación a nivel de revolución solar no está preparada. No sé cuánto va a tardar en estarlo. Podría estarlo, ponderar diferentes mapas, calcular los puntos azimutales. Podría hacerlo, no sé. De momento yo no me veo ni con la capacidad de entrenarla para que lo haga. O sea, la capacidad, no digo las ganas, digo la capacidad de hacerlo para que lo haga, porque son temas muy complejos y no sabría ni por dónde empezar yo a enseñarle a una IA a hacer eso. Claro, claro, si hay una base técnica lógica de los movimientos de las líneas en el mapa, ¿no? Toda
la astrología local o astrocartografía, digamos, son cuestiones técnicas que las calcula un software. Evidentemente se debe poder traspolar en el futuro para que pueda razonar y sacar un punto donde Tiene que te puedas avanzar. mudar, digamos. No, Claro, no me parece que de no aquí pueda unos años, avanzar. de aquí 5 años, pues igual sí, pero ahora mismo no estamos para Sí, nada en ese nivel. El consultante necesita una persona humana que le diga las cosas, necesita un feedback continuo, necesita, y una máquina, pues ahora mismo no tiene esa capacidad de hacerlo sí, para nada. Incluso si te viene pues con un cáncer de pecho, o sea, no es para irle preguntando a una IA dónde se va a hacer la relocación, ¿me explico? Entonces, a nivel claro, técnico también necesitas una persona, y una persona confiable, no te sirve cualquiera, o sea, tiene que ser un astrólogo competente que te haga bien esa relocación y que tú confíes. Mientras que una IA no te va a hacer una relocación para mejorar un tema de salud. Te puede dar claro, tips generales de este tránsito, de qué puedes hacer, cuál es la filosofía, darte la palmadita, no te preocupes, pero te lo está diciendo una máquina. Y eso cambia mucho si te lo dice una persona. Una persona genera, claro. entre personas generamos vínculos, o sea, más allá de la lógica, de la comunicación, de la parte materialista, hay una conexión de espíritus, hay una conexión fluídica en otros campos. Y eso pues no es reemplazable, eso una máquina no Sí. lo va a tener nunca en la vida. Aún en consultoría de horaria o electiva, digamos, inclusive en esos contextos. Pues digamos que para calcular una carta electiva la IA no ha avanzado suficiente. Sí que puedes tú calcular varias cartas selectivas, darle los datos a la IA o, digamos con la IA que estoy desarrollando con mi hermano directamente, darle las fechas y que te vaya haciendo el análisis y después pues preguntarle cuál es la mejor opción de las que estás barajando. Eso sí que te podría dar pues una opinión pues con un buen prompt, insisto, con un buen prompt. Claro, O sea, ujú, te podría dar un análisis bien detallado y bastante preciso. Pero el realizar varias cartas, eso no, de momento no lo puede hacer. Todo lo que claro, es una relocación de revolución solar, que necesitas, pues mirar, yo qué sé, cómo va quedando en casi todo el planeta, ¿no? En los diferentes aeropuertos. Yo me sé los aeropuertos de donde puedo mandar a las personas ya por la práctica, pero una IA no. Igual te manda, pues, porque mira, este mapa es muy bueno y te manda, yo qué sé, en medio de Turquía, en un pueblo. Pues es inviable, o hay un conflicto bélico en ese momento y te manda a Afganistán. claro, Pues eso un astrólogo lo sabe porque está al día, o debe claro, tenerlo estando al día. Pero una IA no, una IA te dirá latitud, longitud y a tomar por culo. claro. Yo de lo que vengo probando, investigando, curioseando, porque sí creo que va a seguir avanzando y creo que, bueno, va a seguir generando impacto en la astrología, tanto para un lado como para el otro, así como hubo un impacto por ahí hoy es que tú puedes ver el contenido de las redes que es más o menos el mismo porque se los dio ChatGPT a todo lo mismo, digamos. Mm. Pero de lo que vengo probando es como que no, o sea, si yo le pongo un gráfico directamente, que todavía no sabe bien interpretarlo, si tú le haces preguntas específicas, como en términos de técnicas, de comparaciones de técnicas, ahí lo veo brillante. Porque también, si no conoces del tema, sabemos que ChatGPT también mm, inventa mucho, ¿no? Cosas de momento. Pero en cuanto al conocimiento de técnicas en términos de información, es brutal. Pero no sabe interpretar el gráfico, como que no sabe diferenciar un ascendente No, de no. cualquier otro elemento, por ejemplo. Dice cualquier cosa todavía. Eso aún va a tardar. Lo que hacen muchos pues, es directamente pues, tomar los grados de longitud de cada uno de los planetas, de cada Claro, cúspide, tenés que poner el los dato aspectos, lógico. un listado de todo para meterlo directamente en el prompt y ya está. Pero todo esto ya, pues con la IA que he desarrollado, ya queda completamente anulado porque entra en Astrospica y se descarga todo, estrellas fijas, aspectos, posiciones del Claro, mapa, ya directamente lo hace todo por debajo. No tiene que el usuario estar indicándole todas y cada una de las indicándole, claro. posiciones. Ya te digo, Fantástico. encima con un mapa. Un mapa No, tiene que fantástico. interpretar la imagen, extraer esas posiciones, saber el Claro, grado, que solamente vería el número entero del grado, no vería los minutos, no vería, o sea, le falta mucha información. claro, El tema de claro. los aspectos, o sea, tendría que hacer mucho recorrido por detrás, si simplemente le facilitas toda la información, ¿no? Me haces recordar la otra pregunta que quería hacerte, que están incorporando entonces IA a Astrospica. ¿Qué es lo que le aportaría? Toda la parte de interpretación, digamos, no solamente de Ahora, lineamientos técnicos. sí, ahora mismo hemos conectado una IA de software libre con Astrospica mediante un puente técnico.
Hace sí, unos pocos meses se desarrolló un tipo de sistema donde la IA puede conectarse con el mundo, ¿no? Y puede conectarse a ciertas fuentes de información, a ciertas bases de datos. Entonces, digamos que hemos realizado, bueno, yo me he encargado del puente, mi hermano es el que se encarga más del desarrollo de la IA, toda la parte de entrenamiento y todo esto, y yo me encargo más de la conexión en lo que tiene que ver con el software. Entonces, he desarrollado esa parte de puente, digamos, donde AstroSpeaker facilita todo en el formato que la IA puede entenderlo. Y a partir de aquí, pues que pueda realizar interpretación. El tema que esto explica contempla las estrellas fijas. O sea, no hay ningún software que te vomite las 120 estrellas por cada uno de los mapas. Entonces te va a poder realizar interpretaciones y la idea de todo esto es que pues, podamos tener, aún no estoy hablando, ¿no? Con mi hermano, pero podamos tener una página estilo ChatGPT donde puedas estar metiéndole la información. Ya está hecho esto que tú le introduzcas tu carta astral, o sea, tú le digas, yo nací tal día, tal hora en Barcelona. Y cuando te refieres a mi carta astral, él ya sabe lo que tiene que hacer. Vas, tú explica, la claro. calcula y en cada conversación nueva ya te lo dice, la delinea, guarda esa información, o sea, tiene esa memoria. Y después, pues también hablamos de incorporar esa funcionalidad ya dentro mismo de AstroSpeaker. O sea, que Claro. directamente al hacer clic en una posición, pues te haga un repaso pues, de cómo está en base a los aspectos que recibe, el grado donde está, la estrella en la que entra en conjunción. O sea, que directamente facilite para esa carta concreta, ¿no? Sin ser un vómito de palabras clave, sino que vea la conjetura general de ese planeta o de esa posición. O que puedes Claro. directamente chatear y decirle, esta carta astral que acabo de abrir, la carta de mi hermano, pues dime para qué sirve a nivel profesional, que está perdido. Y que te pueda hacer un repaso rápido. Claro, es diferente a hacerte una carta astral, que tu hermano vaya a hacerse una carta astral con, pues, con un astrólogo profesional. Porque va a barajar otras, o lo va a abordar de otra manera. Le vas a aportar más información, te va a hacer las preguntas adecuadas. La IA, puedes trabajar el prompt para que te haga preguntas y todo esto, pero no te hace preguntas. La IA se quita el trabajo de encima porque tiene una cantidad de tokens limitados por cada una de las respuestas. Te va a dar una respuesta lo más sintética, resumida posible, o lo primero para que te calles, y ya está, a la siguiente. Entonces, por eso digo que es muy útil para hacer delineaciones iniciales. Mira, yo lo veo como si fuera el temperamento. O sea, los astrólogos tenemos el temperamento que el novato, el estudiante de astrología, dice, "Oh, es que yo no tengo aire". Pero después, cabrón, tienes el Mercurio en el ascendente. Me suda la... Y me da igual que no tengas aire, ¿sabes? O sea, tienes el planeta ahí de lleno en el ascendente y vas a tener esa parte volátil igualmente. O no tengo tierra y tienes a Saturno en un punto clavado, en el medio cielo. Pues claro que vas a tener esa parte de tierra. El temperamento es una aproximación a la astrología que te permite masticar, que te permite rápidamente pues, hacerte una idea global del mapa, pero no entrar en detalle, ahí tienes que entrar en el mapa. Y ahí puede Claro. ser que haya excepciones, que ese temperamento te lo mande a freír espárragos, porque no sirve, ¿sabes? Porque si tienes a Marte en el ascendente, me da igual que no tengas fuego. Tienes a Marte, me da igual el signo en el ascendente. Claro. Y esa parte Claro. marcial se va a revelar. Entonces, el Claro. temperamento sirve para lo que sirve, es una introducción al mapa. La IA yo lo veo igual, no reemplaza al astrólogo competente. Al incompetente sí que lo reemplaza, por supuesto. Al que vomita palabras clave lo reemplaza completamente y lo mejora. Pero digamos que para el estudiante de astrología, igual que cree un tarot, igual que cree un software, pues es una herramienta más para acercarte a un mapa, para Para hacerte una acercarte, delineación sí. rápida y decir, coño, vale, por aquí. Igual que te lo puede hacer el temperamento. Claro. Claro, claro, es interesante porque como nombrabas antes también, toda la parte de software se maneja sobre una base lógica y hay una parte no lógica en la astrología que nunca la vas a poder programar, digamos, ¿no? Exacto. Una parte que Sí, es más visual, una parte que es emocional, una parte que es de conexión y que cuando tú tienes un problema de verdad, no consultas a un amigo tonto en el tema. Por mucha confianza que tengas, ¿no? O sea, buscas un experto, buscas a alguien de confianza, alguien fiable. Ya no te digo un chat, simplemente. O sea, son temas demasiado delicados para que una persona lo trate por ahí. Y si lo trata por ahí, pues cosechará lo que quiere. claro, claro, no, no, sí, el destino Cada uno se es va a responsable de sus manifestar. decisiones, ¿no? Pero bueno, o sea, pero no está preparado para eso. Y pues bueno, cualquiera que sepa un poquito, que haya profundizado un poquito, pues no sé, es como si decir, ya que es tan perfecta la IA, pues no sé, invierte en base a la IA. Dile si compras acciones de este tema, del Claro, otro, póngate el dinero, a ver si tienes la claro. confianza para hacerlo. Pues La tampoco la vas a confianza, tener claro, para hacer una relocación, para un problema de salud. ¿Por qué? Porque no es infalible, porque lo ves, hasta en las respuestas muchas veces le dices, estás loca, y dices, es verdad, lo siento, sí, me he equivocado. Entonces, claro.
Pero si ahí no sabes que se puede haber equivocado, te crees la primera respuesta. Por eso digo, a Claro, eso veces pasará ahora en los la... primeros años, pero ya conforme te vas metiendo en la IA te das cuenta de que tiene errores y Sí, de sí, que sí, por eso, sí, 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 sí. Que como digo que a veces inventa, tiene errores, a veces inventa. se vuelve creativo, el Mm, parámetro creativo se dispara, entonces baja el rigor, se aumenta la creatividad y te suelta algo que no tiene nada que ver. rigor, creatividad, me encantó Sí, el ecualizador. Porque los ejemplos que vienes nombrando es como que, por lo menos lo que escucho yo, como que requieren, son casos que requieren un trabajo de conciencia, si se quiere, ¿no? Como cuando alguien tiene un problema serio, a quién recurrís, si es un problema de salud, pero a veces es un objeto perdido, ¿no? Que no requiere necesariamente un proceso de conciencia o de transformación, ni de salud, ni una mirada terapéutica, es ¿dónde están mis llaves? Es así, eso está digamos. perfecto. Inclusive en esos casos eh, tú sigues viendo una diferencia entre la capacidad de la inteligencia artificial para resolver ese tipo de preguntas en una carta horaria que un astrólogo competente, por ejemplo. Mira, me está viniendo mientras me estás hablando un ejemplo de pregunta horaria. ¿Dónde se me han caído las llaves? Sí, Regente de la 2 con Neptuno en la 12. Mm, sí, automáticamente yo pregunté, ¿tiene piscina en la casa? Mira dentro de la piscina. Y estaban las llaves en la piscina. Un chat GPT, una IA, nunca te va a hacer la pregunta, ¿tienes una piscina en casa? Porque no vas a ver que el objeto perdido, el regente de la 2 en la 12, está con Neptuno y es una fuente de agua, y la fuente de agua, o sea, no va a hacer ese razonamiento. Mientras vale, que un ser humano que tiene cierto contexto, que conoce a la persona, pues sí lo va a hacer. sí. Es lo O sea, mismo que sí te aplicar podría dar aforismos. indicadora, sí. Es como aplicar aforismos a rajatabla. O sea, una persona nacida en el Congo, en China o nacida aquí, pues va a tener un contexto de vida muy distinto y tienes que extrapolar digamos, Claro, la interpretación en ese contexto vital. Y la IA no te pregunta dónde vives para ver cuáles son el sistema de creencias del momento, no conoce tu sensibilidad, no conoce nada de esos parámetros. Que un astrólogo te ve y te dice, coño, eres flemático, eres colérico, ya sé cómo abordarte. Yo al menos ajusto mi interpretación al carácter de la persona. Yo si es una persona muy emocional no voy a ser igual de severo. Así es una persona de fuego y está deprimida que le voy a avivar el fuego, voy a ser a lo militar. ¿Sabes? Entonces, mm, claro, tienes que adecuar el discurso y claro, una IA no lo va a hacer porque claro, 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 no sé claro. hasta qué punto te podría conocer o podría desarrollar en base a tu carta si ya la tiene introducida o algo así. Puede ser que en el futuro, pero ahora mismo no. Ahora mismo no No, es una no, opción no, no, válida para no. mí. Bueno, Elías, yo no tengo más preguntas de momento, por eso digo, capaz que en un mes tenemos que hacer esta conversación de vuelta porque hay un nuevo avance Puede ser. tecnológico, porque supongo que de acá hacia el futuro, un poco tu mirada es lo que estuvimos conversando, ¿no? Como hacia el futuro van a seguir avanzando cosas, puede haber un incremento de astrólogos que solo se basan en las palabras claves que les otorga la inteligencia artificial para seguir realizando contenidos en redes. Tienes Está correcto, sí. la posibilidad de que reemplace directamente a determinados astrólogos y está la astrología que no será reemplazable, digamos, ¿no? Que implica, Exacto. ya ahí está, digamos, es la parte donde implica la preparación del astrólogo, no solamente a nivel técnico, sino, bueno, a nivel personal. Eso es Y esas características son las que van a hacer irreemplazable al astrólogo, digamos. sí, es una profundidad de interpretación. O sea, el astrólogo realmente cuando está realizando la interpretación, pues pone su alma. Y dependiendo de su grado de conciencia, pues te dará una interpretación o te dará otra. Puramente. O sea, muchas veces critico yo esto de que hay muchos astrólogos que parece que te hablen como si el cielo quisiera joderte. Y el cielo no está para joderte. O sea, el cielo está hablando de ciertas naturalezas. No hay invierno porque te quiera putear el invierno. O sea, el invierno es necesario y tiene su función. Entonces, pues dependiendo del grado de aceptación, del grado de conciencia, pues es lo que la persona muchas veces pues va a ver. No quiere astrología en general, sino que tiene un vínculo, tiene una confianza con cierta persona, ¿no? Con cierto astrólogo, con Claro, cierta visión. Y eso es lo que pienso que al contrario se va a potenciar y va a tener más valor, porque el astrólogo, digamos, que toca las cuatro palabras clave, la psicología básica, todo esto va a ser completamente reemplazado por la IA. Entonces, pues sí que va a venir, bueno, igual que muchas otras profesiones, ¿eh? La astrología no es un campo diferente, o sea, muchas profesiones se van a ir al... En 5 años todo esto va a cambiar muchísimo y es normal, es necesario. Como yo que sé, a la que haya Amazon y buenos comercios online, pues es normal que haya tiendas locales que cierren. Es claro, así, sí, es sí, un sí, tema sí, sí. puramente de eficiencia.
Entonces, Sí, esa eficiencia yo pienso que es buena y que pues el vendedor que tienes confianza, que es especialista, yo qué sé, me lo invento, en gemas, pues a este vas a seguir yendo y vas a seguir preguntándole y no vas a comprarlo a un mayorista, ¿no? O el artesano del que quieres, yo qué sé, unas velas, que sea una cera perfecta, o la miel biológica. O sea, lo industrial no está reemplazando a lo artesano. Simplemente, pues, se dirigen a públicos distintos y ofrecen cosas distintas. Y ahí, pues yo pienso que en la astrología es lo mismo. O sea, la IA va a ofrecer una serie de cosas que muchos astrólogos ahora mismo es lo único que ofrecen, no van a poder ofrecer más y pues seguramente quiebren. Y otros astrólogos que ofrecen ese a más, pues son los que van a sobrevivir, ¿no? O sea, es como cuando salen las cámaras digitales y Kodak y muchas empresas pues se tienen que reinventar, tienen que ponerte, yo claro. qué sé, la foto en la taza o hacerte el póster o el cuadro, ¿no? Porque ya no pueden revelar fotos. Pues esto es lo mismo, la tecnología avanza, bendita tecnología, y el tema es adaptarse a ese cambio y ofrecer algo más, exigirse algo más, no estar estancado simplemente en la pereza. Fantástico, fantástico. ¿Cómo crees que un astrólogo se prepara para no ser reemplazado por la IA? Es una combinación entre estudio y trabajo personal. Gracias, Elías. Muchas gracias por esta conversación y un placer. Gracias a ti, Sole, encantado de participar. Seguimos, seguimos. Chao. Gracias. Gracias por Astrospica. De hecho, voy a dejar los links aquí también en la descripción del vídeo para que puedan visitar, probar, investigar, suscribirse a Campus de Astrología, el proyecto educativo de Elías. Así que nuevamente gracias por todo el aporte a la astrología y a la comunidad y nos vemos prontito, Elías. Gracias. Gracias a ti, Sole. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Deu.